Hola, soy Miguel Reina y bienvenidos al curso donde no solo aprenderás a programar, sino a pensar como programador. Empecemos. Bueno, en los episodios anteriores aprendimos qué significa realmente programar, entendimos cómo funciona una computadora y hablamos sobre qué lenguaje deberías aprender o mi recomendación para aprender. Ahora sí, vamos a empezar a preparar nuestra computadora para todo esto. Hasta ahora, antes de escribir nuestro programa, necesitamos las herramientas que vamos a utilizar durante todo este curso. Ya entendimos el por qué, hoy preparamos el dónde y nuestra plataforma principal donde vamos a estar trabajando y desarrollando todo nuestro código. Lo que yo quiero que entiendas en este curso y sobre todo este capítulo, es que no copies todo lo que se va haciendo y lo que se está haciendo o los pasos a seguir tal cual, sino que también lo que me interesa es que entiendas el porqué de las cosas. Como desde el principio explicamos el por qué debíamos aprender un poco del funcionamiento de lo que es una computadora y todas las herramientas que se han estado utilizando en este momento. Aquí en esto, lo que yo voy a explicar es que necesitamos como plataformas iniciales y herramientas para empezar a desarrollar. Lo que sí quiero que quede muy claro es que veas para qué sirve cada una de las herramientas que vamos a instalar y después sí, puedes simplemente descargar, correrlo y todos los pasos siguientes a tener tu instalación, pero el por qué es importante estas herramientas es lo que quiero que aprendas. Hoy vamos a instalar 4 bloques. Uno que probablemente, o varios que probablemente ya tengas, pero uno es el navegador, que puede ser el de tu preferencia. En Visual Studio Code vamos a instalar Node.js y Git usando GitHub. Vamos también a utilizar la terminal, que ya sea la que vive dentro de Visual Studio Code o bien la terminal de tu sistema operativo. Quiero que quede claro que no necesitas una computadora especial para programar o desarrollar. Simplemente puede ser una, pues, de unos 2, 3 años que ya tenga, donde estos programas realmente suelen ser ligeros y puede alcanzar básicamente con una computadora de, como te digo, 3 años que tengas ahí en tu casa, puede funcionar bastante bien. No necesitas algo especializado como una PC gamer o con un GPU muy alto. No necesitas tampoco tener 32 GB de RAM o una capacidad enorme de espacio. Vamos a empezar con lo básico y así poco a poco tú irás viendo las necesidades de a lo mejor adquirir un equipo nuevo después, pero como primeros pasos no necesitas mucho para empezar a programar. Nuestro kit, por así decirlo, nuestro paquete inicial para desarrollar o para empezar este proceso va a estar basado en 4 cosas: nuestro navegador, Visual Studio Code, Node.js y Git, creando una cuenta en GitHub. Eh, Dependiendo del sistema operativo que tengamos, algunos pasos o instrucciones pueden cambiar debido a que pues, macOS, Windows o Linux maneja diferentes sintaxis al momento de teclear nuestra terminal, pero los conceptos son exactamente los mismos, la herramienta es exactamente la misma, simplemente son instrucciones para cada sistema operativo, que como ya entendimos, el sistema operativo es nuestro programa que se comunica con la computadora. Por eso cada uno de estos sistemas operativos recibe la instrucción de diferente manera, pero al final es la misma, como lo vimos también. Un saludo sigue siendo un saludo, un hola es un hola, simplemente lo escribimos de distinta manera. Esto haciendo referencia a los cursos, al video que ya vimos anteriormente, ¿no? Como navegador, pues tú puedes utilizar el navegador de tu conveniencia. Yo por lo general uso Chrome. Este es el que voy a estar usando, pero si tú tienes otro de preferencia, Firefox, Edge o Safari, o el que tú quieras, lo puedes utilizar. Ahorita realmente va a ser para buscar documentación, a lo mejor consultar algunos errores, probar aplicaciones y sobre todo a crear nuestra cuenta ahí de GitHub, ¿no? Y pues más adelante sí vamos a estar corriendo en nuestro proyecto o alguna aplicación web que estemos haciendo. Algo muy eh, básico, quizás como desarrollador, y no quiero que tú lo malentiendas y digas, es que no me lo sé y tengo que buscar información o no sé cómo hacer esto y quiero buscar, pero si busco me va a ser un mal desarrollador. No, ahorita lo que yo quiero que tengas incluso hasta como hábito es buscar información, buscar todo lo que necesites en internet,
Y no solo buscarlo en un solo sitio, búscalo en varios para que puedas comparar alguna solución que estés tú buscando, queriendo dar, porque como desarrollador o saber programar tampoco significa memorizar todo, ya que es demasiado, como vimos, las áreas de desarrollo, los lenguajes, ciertos procesos y todo, entonces es demasiado lo que hay, entonces siempre podemos buscar nosotros o hacer referencia hacia código de terceros que ya lo hayan hecho, como les digo, y lo he mencionado también, muchas de las cosas que estemos creando o que nos piden algunos clientes ya han sido resueltas por alguien más, en casos no, pero pues muchas puedes encontrarlas en línea, si ya sabes que ocupo un plugin o cómo hacer un calendario y lo puedes buscar en internet y traértelo. Incluso como les digo ahora con la IA, mucho más fácil tener la solución, pero para mí, antes de usar la IA, necesito que tú entiendas cómo se hacen estas cosas. Aprende a hacerlas para que después sí, la IA te lo pueda hacer, pero tú sepas exactamente qué está haciendo, si es eficiente y si tú necesitas hacer una modificación o algo sencillo, pues tú la puedas resolver. O sobre todo si te preguntan qué hace tal cosa, entiendas el porqué de las cosas. Porque sí, la IA puede desarrollarnos toda una plataforma web y todo, pero muchas veces no vamos a entender qué hizo o cómo lo estructuró así o por qué lo estructuró así, ¿no? Pero bueno, que quede claro que el programador siempre busca información, no te hace un mal programador buscar información, buscar soluciones, buscar de repente cómo hago un ciclo, cómo hago esto, lo más básico desde que vas empezando como un desarrollador junior o un intern que entra a una empresa es buscar, 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 buscar y preguntar, puedes preguntar a tu superior, a las personas, tu jefe o tu líder o tu principal developer en tu equipo. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque esto también te da una retroalimentación de alguien que ya lo hizo y te puede ayudar a ti más adelante. Bueno, ¿qué es VS Code o para qué nos va a servir VS Code y qué no es VS Code? Esta es una de nuestras herramientas principales, Visual Studio Code. Es un editor de código. ¿Qué es esto? Durante toda esta primera etapa del curso va a ser nuestro lugar de trabajo. Como si recuerdas, lo que mencionamos también en un episodio previo donde teníamos nuestro escritorio de trabajo, VS Code va a ser una de las herramientas principales que vamos a estar utilizando durante todo este curso y probablemente los siguientes. Lo que sí te quiero que te quede claro es que VS Code no es un lenguaje de programación, tampoco es un programa que hace nuestro código funcione. Simplemente es esta herramienta que nosotros tenemos para escribir y trabajar con el código. Es como nuestro espacio de trabajo, como te comento. Es como si agarráramos un cuaderno, el cuaderno por sí solo no nos escribe o no se lee solo, ¿no? Nosotros escribimos y después nos puede ayudar para nosotros, no sé, decir un diálogo o lo que sea que ya hayamos previamente escrito en él, ¿no? Entonces, Visual Studio Code es nuestra herramienta donde nosotros vamos a poner todas las instrucciones de nuestro código y después las vamos a mandar a ejecutar a donde tengamos que ejecutarla, ¿no? Por ejemplo, si en la terminal nosotros ejecutamos, pues esto le va a decir a nuestro CPU, ya sabemos cómo es todo ese paso de que se ejecute tal código y ya lo podemos desplegar en nuestro navegador. Visual Studio Code es donde vamos a estar, como quien dice, viviendo todo este tiempo, donde vamos a estar escribiendo, creando archivos, organizar proyectos, aprender un poquito a estructurar aquí eh, las carpetas y todo, instalar extensiones, ejecutar programas, o sea, usando la terminal. Entonces va a ser nuestro escritorio de trabajo de todos los días, donde ahí vamos a tener diferentes cosas que vamos a estar utilizando. Muy bien, ahora vamos a instalar Visual Studio Code, que va a ser nuestra herramienta principal para todo este curso y los siguientes cursos, ¿no? Nos vamos a la página oficial, entramos y como saben, pues ya muchos sitios web nos detectan desde dónde estamos entrando, ya sea desde Mac, Windows, Linux, y nos dan muchas veces el link directo para descarga. En este caso, como yo estoy en Mac, me pone el botón para descargar para mi sistema operativo. Lo descargo, pues ya a mí me va a descargar el archivo. Yo ya lo he descargado varias veces. Ya lo tengo instalado también. Entonces yo lo puedo instalar de nuevo o abrir mi instalador. Ustedes al abrirlo ya sea en Windows o Mac, pues
si es Mac va a ser algo parecido, si es Windows, pues le va a abrir una pantalla donde instalen, acepten acuerdos y el resto de pantallas que les podría mostrar en Windows. Una vez que lo tengamos instalado, aquí en Mac lo podemos abrir o en su Windows pues lo ejecutan con Windows R y buscar Visual Studio o donde, si tienen un acceso directo desde escritorio pues lo abren. Y esta sería la plataforma que estaríamos utilizando durante todo este curso. Como les dije, vamos a ver un capítulo con las herramientas y eh, todo lo que tiene el sistema de Visual Studio Code para poderlo utilizar, para poder instalar también extensiones y demás, hasta que nos familiaricemos completamente con nuestra herramienta de trabajo. Muy bien, ya que tenemos instalado Visual Studio Code y vimos todo esto, de cómo se baja, dónde está la página oficial y la instalación del mismo Visual Studio, ahora antes de pasar a utilizar la terminal, eh, quiero detenerme un poco para decirle que es algo que vamos a estar usando mucho eh, en todo este curso y los siguientes. Y puede ser que sea un poco extraño para alguien que es principiante o es la primera vez que va a usar esto, porque la terminal pues simplemente vemos fondo negro, letras blancas y escribir ahí, pero es una interfaz que nos va a permitir hablar con la computadora mediante comandos de texto. eh, en sí con nuestro sistema operativo que este va a mandar a ejecutar, ¿no? Por eso las bases de saber cómo se comunica nosotros con nuestro sistema operativo y el sistema operativo con la computadora es necesario para entender estos pasos, ¿no? Em, por ejemplo, cuando ahorita que bajamos Visual Studio Code, ya ves, bajamos un archivo, lo ejecutamos, doble clic, se abre, siguiente, y se instala, pues eso es una como interfaz gráfica donde podemos dar instrucciones mediante botones o, sí, botones y clics y donde sea, ¿no? Y ahora también como otra de las formas que se puede hacer todo esto es mediante la terminal, donde nosotros vamos a estar escribiendo comandos y cada comando es una instrucción a la máquina como abrir algo, cerrar, crear, lo que sea, ¿no? Todos estos mismos comandos que nosotros hacemos con interfaz gráfica las podemos hacer mediante instrucciones aquí dentro de la terminal. Vamos a usar mucho la terminal, no es para que te asustes y no te tienes que memorizar todos los comandos, pero durante todo este curso y los que siguen, pues vas a ir aprendiendo ciertas palabras que son más repetitivas y se van usando cada día y cada proyecto en, en la terminal, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos como PWD y LS. El PWD nos dice en qué carpeta estamos actualmente, significa Print Working Directory. Entonces, esto, si también a veces te aprendes la palabra, pues más fácil es sé qué significa esto, me voy al PWD, ¿no? Cada palabra de toda esta frase. Y el LS nos sirve para listar todo lo que hay en esa carpeta. Ahorita yo estoy usando Mac, por eso te estoy diciendo las palabras que se usan aquí en la terminal de Mac, pero por ejemplo para el LS en Windows se usa dir. Y si no me equivoco, en Linux creo que también se llega a usar LS, pero hace mucho que no uso Linux, entonces ahí habría nomás que checar cuál es. Pero bueno, lo importante de esto, la idea importante es que nosotros ahora damos instrucciones a la computadora mediante esta terminal y mediante texto, ¿no? O sea, escribimos y la computadora recibe la instrucción. Bueno, ahora para pasar a instalar Node.js, a lo mejor te preguntas, ¿por qué Node.js, no? Si dijimos que vamos a aprender, o para qué es esto, ¿no? Vamos a aprender, como les dije, JavaScript y Node.js nos ayuda a que JavaScript no solo sea ejecutado en el navegador, sino también fuera de él. Node.js nos permite ejecutar JavaScript en nuestra computadora y además nos da herramientas que vamos a usar todo el curso, entre ellas lo que es NPM. Y ahora te preguntarás qué es NPM. Cuando instalamos Node.js, también obtenemos NPM. Significa Node Packager Manager, o sea, es un manejador de paquetes para Node. Es un administrador de paquetes, ¿no? Como su nombre lo dice. ¿Y qué significa esto? Que podemos instalar código creado por otras personas, empresas, lo que sea, desarrolladores, y usarlos en nuestro proyecto. Como mencionaba ahorita, podemos buscar en internet cómo se hace un calendario, cómo se hace esto. Y a veces nos dan código como tal, copia esto y pégalo ahí y te funciona
un calendario o un botón de tal manera que sea. Pero a veces hacer un paquete completo de ciertas cosas, a lo mejor el mismo calendario, dice, ¿sabes qué? Instala este paquete donde viene todo lo que usa el calendario, como siguiente mes, un mes anterior, seleccionar día, o sea, todas estas instrucciones ya están creadas en ese paquete. Entonces, estos paquetes pues nos ayudan para no construir todo desde cero. Usamos paquetes pues que ya resuelven problemas o que alguien más ya resolvió, pues como les digo, todo lo que llegamos a construir a veces ya está desarrollado por otras personas o empresas, donde a veces pues utilizamos esos paquetes o esos códigos y lo implementamos en nuestro sistema y sí, podemos modificar ciertas cosas o cambiar ciertas cosas a nuestra necesidad, ¿no? Pero bueno, lo importante es que que usar paquetes pues no significa copiar código nomás sin entenderlo. Durante el curso, por ejemplo, vamos a aprender cuándo tiene sentido una dependencia y qué estamos agregando realmente. Porque así decimos, sí, agregamos un manejador de calendarios o algo, pero tenemos que entender cómo funciona ese paquete también. ¿Por qué? Porque como te digo, si queremos modificar algo o que tenga una funcionalidad extra o obtener algún valor de eso, tenemos que entender lo que trae el paquete, lo que incluye el paquete. Por lo general en el sitio web de NPM, al instalar las librerías, te viene pues siempre, ya lo estaremos viendo en el repositorio, un readme de qué trae, de cómo se usa y todas las funcionalidades básicas, ¿no? Siempre que vamos a instalar Node.js, vamos a ver si realmente funciona NPM. Entonces aquí vamos a pasar ya a pantalla, vamos a abrir a terminal, vamos a ejecutar node version para saber qué versión tenemos o versión y ya nos va, también podemos verificar qué versión tenemos de npm. Deberíamos de ver las versiones instaladas y si no las vemos que sí que no se instalaron correctamente y hay que volver a instalar. Cuando nosotros vayamos a instalar algo, es importante siempre verificar qué instalamos. Por lo general, cuando bajamos un programa, lo instalamos y sí, se instaló y ya, ¿no? Y de repente vemos que alguna librería que bajamos o un paquete que bajamos dice, ¿sabes qué? No es compatible con tu versión de Node. Pues si yo la bajé y no sabes ni siquiera qué versión estás usando, por eso es importante validar qué versión de NPM tienes, qué versión de Node tienes para eh, ciertos paquetes que tú quieras utilizar, que vas a descargar o algo, sean compatibles con tu versión actual. Bueno, ahora pasamos a instalar lo que va a ser Node.js. Nos vamos de nuevo a nuestro navegador, buscamos Node.js install, cómo instalar Node.js, como lo quieran buscar, si no sabemos el sitio, ¿no? Que es nodejs.org. Entramos ahí, en el primero tenemos que es download Node.js, entramos y lo primero que nos da son los comandos que nosotros necesitamos para instalar Node.js en nuestra computadora. Estos comandos los copiamos y los pegamos en nuestra terminal y con esto ejecutamos el instalado. Si se fijan, podemos ver la versión que tenemos de Node.js que se va a instalar y para qué sistema operativo, donde podemos elegir Windows, macOS, Linux, ¿no? Como ven, pues cambian ahí los comandos o el texto, ¿no? Que se va a copiar, pero al final de cuentas es el mismo proceso, se van a instalar. Por ejemplo, aquí en este caso que yo uso macOS, copio me voy a terminal, aquí ahora tengo abierta. Si no saben cómo abrirla, pues es Command Space, tecleamos terminal y podemos abrir la terminal desde ahí. En Windows creo que es Command R y buscas CMD o terminal y te la encuentra también de la misma manera. Hace mucho que no utilizo Windows, pero eso es lo que recuerdo de cómo se abría, ¿no? Bueno, aquí ya que lo copié, lo pego y ejecuto los comandos, ¿no? Después me dice que haga esto y ya tengo esta variables de entorno para poder correr el npm. El npm install 24. Yo voy a tener otra versión, yo creo que un poquito más vieja, entonces voy a pegar este comando y se está instalando y descargando todo, ¿no? Yo por lo general creo que me uso la 22 o me quedé en la 22. Entonces listo, ya está lista. Y al final siempre como mencionamos en algunas diapositivas, tenemos que revisar qué versiones estamos utilizando para saber si los paquetes que instalamos son compatibles con la versión que estamos manejando de Node. Y revisamos con Node /version
o slash que guión v. Perdón, es que a veces me voy un poquito con el inglés, ¿no? Y la versión de npm es la 11.17.0, ¿no? La que tenemos actualmente ahorita. Como ven, pues esto es instalar Node.js, ya lo tenemos, ya lo podemos ejecutar en nuestra computadora y listo. Ahora pasamos a Git. ¿Qué es Git? Git es tu máquina de tiempo. La herramienta es Git y Git es completamente fundamental en este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener un control de las versiones de código que estemos desarrollando. Significa que nos permite llevar un historial de cambios que hacemos en nuestros códigos. También nos ayuda muchísimo a trabajar en equipo. Pero imagina que tienes un proyecto y mañana cambias, no sé, 20 archivos, 30 archivos. Después descubres que rompiste algo. O sea, dentro de esos 20, 30 archivos que subiste o algo dejó de funcionar. Entonces, con Git, porque tenemos todas las versiones que hemos estado subiendo, es fácil volver a una versión anterior donde todo era estable o funcionaba. Si no tuviéramos esto, que antes, cuando yo empecé a desarrollar, no existía como tal esto, o existía, pero no era tan estandarizado esto, era, no, pues checa todo, baja, o cada vez que subíamos, nosotros teníamos que respaldar todo para que si algo se descomponía o dejaba de funcionar, era ok, elimina todo y sube lo que guardamos como respaldo que funcionaba, ¿no? Pero esto también podía ocasionar errores, pues, ¿no? El estar subiendo y bajando archivos, o era otra vez baja todo para revisar y subir, ¿no? Entonces, con este manejador de versiones, la verdad, todo se ha simplificado. Nos ayuda muchísimo a detectar errores inmediatamente. Incluso antes de subirlo, podemos ahora detectar errores y pues ahí se pueden correr pruebas y todo, ¿no? Pero esta herramienta de Git es muy importante y que te la vas a topar en todos los trabajos y que te la van a solicitar, incluso cuando busques empleo, no sé, en LinkedIn o cualquier plataforma, Indeed, vas a ver que siempre te piden manejador de repositorios o una herramienta de estas para el control de versiones, ¿no? Incluso ya te piden un poquito más y manejar las ciertas actions que se manejan ahí, o como te digo, aprender a correr pruebas dentro de estas herramientas también. Ahora, Git y GitHub, a lo mejor tú lo has escuchado, Git lo mencionamos ahorita, pero te quiero decir que no es lo mismo. GitHub es la plataforma donde podemos almacenar nuestros repositorios de Git, pero Git es la herramienta del control de versiones. O sea, Git es una herramienta y GitHub es una plataforma donde nosotros utilizamos Git y manejamos todo eso, ¿no? Es nuestra plataforma. Aquí dentro de GitHub es donde te digo, podemos colaborar con nuestro equipo, cada uno subir sus cambios y todo, revisiones, y ya podemos detectar quién subió qué, quién modificó tal cosa. Si todo parece estar bien en ambos lados, se sube a, digamos, a producción, a una rama principal, y ya podemos tener esa traqueabilidad, ¿no? Como una analogía sencilla, por ejemplo, podemos pensar que Git es una pluma, ¿no? Un bolígrafo, y GitHub es uno de los cuadernos donde podemos guardar y compartir nuestro trabajo. Git nos ayuda a, digamos, a escribir en cada uno de estos cuadernos, y el GitHub es la plataforma que nos ayuda, ¿no? Aquí se va a hacer tal cosa, en este cuaderno tal cosa, en este cuaderno tal cosa, ¿no? Entonces todo se puede compartir y se hace al final un solo cuaderno o notas dentro de nuestra plataforma. Más adelante tengo pensado dedicar a lo mejor un videíto o dos ahí a lo que es Git y GitHub, y un poquito esto que estoy diciendo de actions, de cómo se manejan estas versiones y todo esto también, cómo correr ciertas pruebas. Pero por ahorita solo quiero que lo tengamos, lo instalemos y lo tengamos ahí, como estemos familiarizándonos con el entorno de GitHub, ¿no? Muy bien, ahora el siguiente paso va a ser instalar Git en tu máquina. Git install. Vamos a encontrar nuestro sitio oficial de Git. Y como vimos en cualquier sitio, pues no nos va a dar los diferentes tipos de instalación, ya sea para nuestro sistema operativo. En este caso yo creo que lo más común es que usen Windows o macOS. Poco conozco personas que usen Linux todavía,
Pero pues aquí podemos instalar Windows, se descarga un ejecutable, se abre como cualquier aplicación para instalar en Windows, damos siguiente, aceptar y elegimos dónde se va a guardar. Y en macOS lo hacemos mediante comandos. Como todo lo que hemos estado viendo aquí dentro de la terminal, se copian estos comandos y se instalan dentro de nuestra máquina. En caso, por ejemplo, de usar brew install git, en brew se necesita instalar homebrew, entonces aquí nos llevaría a otro sitio más donde tendríamos que ver cómo instalar homebrew en nuestra computadora, que básicamente es otro comando donde nosotros podemos copiarlo de esta manera. Nos vamos al terminal y ejecutamos el comando para tener homebrew instalado. Yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a instalar. Y también tenemos en Mac OS el brew install git, que este creo que lo puedo instalar y no pasa nada. Va quizás instalarme la actualización. Una vez que termina esto, nosotros podemos ya revisar nuestra versión de Git que tenemos instalada. Si tiene una versión yo vieja, está instalando una de las más nuevas, 2.51, la 2.55 en este caso. Se está actualizando un Bottle Manifest. Sí, es una actualización que yo no tenía. Entonces aquí ya puedo revisar mi versión con git-v y me dice que tengo la versión 2.55.0 corriendo actualmente. Muy bien, aquí ya tenemos Git. Ahora vamos a crear nuestra cuenta dentro de GitHub, que va a ser la plataforma que nos vaya a ayudar a utilizar estos repositorios de código, versionamientos y todo esto, ¿no? La página de GitHub es básicamente github.com. Entramos y pues aquí, como cualquier sitio donde nos registramos, nos vamos a sign up o registrarse y aquí podemos elegir si nosotros queremos iniciar por medio de nuestra cuenta de Google, Apple o crear nosotros nuestro propio correo, contraseña y un username, ¿no? Y generar nuestra cuenta. Yo me voy a iniciar sesión ahorita con una que ya tengo. Como menciono también, hay que usar o tratar de usar nombres profesionales. Ahorita yo voy a usar esta porque es una donde tengo varios repositorios de proyectos que he estado trabajando que más adelante me gustaría compartir. Pero tengo un username de Miguel Reina Dev y no me acuerdo cuál otro no, que uso distinto también para el que comparto mi currículum, el que comparto trabajos con empresas y pues si alguna empresa me invita, casi siempre genero un usuario distinto para trabajar en esas empresas, ¿no? Para no mezclar repositorios o códigos personales con los de las empresas. Entonces una vez que entramos vamos a hacer este tipo de dashboard donde vamos a ver nuestros repositorios que hemos trabajado al lado izquierdo, un poquito del feed de aquí de otras personas, pero más adelante en algún otro video vamos a ver lo que compone GitHub, cómo se maneja, cómo se usa y qué tanto nos puede servir a nosotros en nuestro trabajo de día a día. Bueno, hasta ahora, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos nuestra computadora con nuestro navegador listo, tenemos Visual Studio Code instalado, ya vimos un poquito la terminal, vimos que tenemos instalado Node.js, NPM y nuestra cuenta de GitHub creada ya. Entonces nuestra computadora ya está lista para comenzar a programar, pero algo importante, nos falta conocer mucho mejor y familiarizarnos más con nuestra herramienta principal, que va a ser Visual Studio Code. Te preguntarás, ¿por qué no estamos programando todavía? Porque si me dijo, ya vamos a empezar, ¿no? Y que no sé qué, vamos a hacer un último video teórico que lo comenté el capítulo anterior. Sí, pero como viste ya estamos viendo en pantalla, bajando las herramientas, instalando todo esto, ¿no? Y no quería yo que abriéramos VS Code y dijera, escribe esto y córrelo y va a funcionar. Pues no, lo que quiero que entiendas es qué instalamos, para qué sirve cada una de las cosas que instalamos, que no estés copiando comandos nomás, que entiendas cada uno de los comandos que estuvimos viendo, en las versiones, en la cuenta de GitHub, en todo esto. ¿Para qué? Para que tengas, como te digo, todo este curso, por eso es curso cero, por eso es el curso cero, es entiende las bases de programación. Es lo más importante para que en un futuro no te pierdas en algo más que puedas ver, ¿no? Y al contrario, si tú lees algo o estás viendo algo más, puedas entender el porqué de estas cosas, ¿no?
el porqué de los programas, el porqué de esta librería, el por qué se instala así, por qué tengo que revisar las versiones, por qué tengo que revisar la compatibilidad. eh, no sé, todas esas cosas que se vienen en el futuro y que a lo mejor ahorita ni siquiera la estamos viviendo, pero en un futuro más adelante nos pueden llegar a ayudar todo esto. Que créeme, como te dije, la base de todo es entender el por qué y cómo funcionan estas cosas para que tú puedas ser un buen desarrollador, excelente desarrollador y sobre todo muy profesional en lo que haces porque sabes lo que estás haciendo. No simplemente lo haces, no simplemente copias. Porque como te dije, todo está hecho en internet, sí puedes hacer lo que quieras copiando con la IA, lo que sea. Pero si tú quieres ser un programador eh, más allá de lo normal o mejor profesionalmente, entiende cómo funciona esto. Esta es la clave del curso cero, ¿no? Que tú tengas todo el concepto de casi cómo nació la programación y cómo funcionan estas cosas, ¿no? De programación. Bueno, entonces en resumen, hoy instalamos y conocimos pues Navegador, que obviamente ya lo conocías, lo usas todos los días yo creo, pero a lo mejor si no conocías la herramienta Visual Studio Code, ya la instalamos. Si no sabías o nunca has utilizado la terminal, ya lo usaste un poquito, viste ciertos comandos. Instalamos Node.js con npm, instalamos y vimos lo que era Git y GitHub, ¿no? Creamos nuestra cuenta, perdón. Y entendimos un poquito para qué sirve cada herramienta. Digo, todavía estamos en la preparación, pero ya tenemos ahora sí nuestra área de trabajo un poquito más lista para empezar ahora sí a desarrollar. Bueno, para nuestro próximo episodio vamos a entrar mucho más a fondo en lo que es Visual Studio Code, conocer su interfaz, crear alguna y que otra carpeta, un archivo, usar la terminal. A lo mejor instalamos unas extensiones ahí en Visual Studio Code que podamos utilizar y que nos sean de ayuda. Y ya preparar nuestro entorno de trabajo completo en Visual Studio Code. Y ahora sí, tu computadora está preparada. El siguiente paso es empezar a usar nuestra herramienta. Yo soy Miguel Reina y gracias por acompañarme en este curso. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.